Amados hermanos de la Iglesia Casa de Dios para la Familia, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Mi nombre es Alberto Ruiz, pastor de la Iglesia Casa de Dios para la Familia, y para mí es una bendición, es un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora la palabra del Señor. Así que le invito para que allí donde está, oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu presencia en esta hora. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Sé tú enseñándonos, instruyéndonos. Sé tú, Señor, corrigiéndonos, pero también sé tú edificando nuestras vidas por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Que en esta hora tú puedas ministrar y hablar al corazón de cada uno de nosotros, y que seamos convencidos a través de tu palabra de lo que quieres hablarnos hoy. Sea tu nombre la gloria y la honra, y en el santo y poderoso nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, voy a invitarle para que vaya conmigo al libro del profeta Isaías, al capítulo 66 y al versículo 2. Isaías 66, 2 dice la palabra del Señor: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Bien, mis amados hermanos, el tema que Dios me ha dado para compartir con ustedes lo he titulado La humildad en el creyente y sus beneficios. Y ciertamente, amados hermanos, la Escritura nos dice que el Señor mira a aquella persona humilde de espíritu. Un humilde de espíritu es aquel que reconoce que necesita al Señor. Una persona humilde de espíritu es una persona dócil, sensible a las palabras del Señor. Y termina diciendo el versículo: y que tiembla a mi palabra. Es decir, una persona humilde también se caracteriza porque es temeroso de Dios, porque es una persona que respeta a Dios, porque es una persona que obedece la palabra del Señor. Y le quiero decir en esta hora que la humildad, hermanos, es una virtud. La humildad bíblica hace que uno reconozca su pecado, su condición ante Dios, y se arrepienta de esa situación o de esa condición. La humildad, hermanos, nos hace temerosos de Dios y temerosos de su palabra. Como les acabo de decir, nos hace personas que respetamos, que obedecemos lo que Dios nos manda. La humildad nos hace, como creyentes que somos, acatar y respetar la palabra de Dios. Escúcheme, el orgullo es todo lo opuesto a la humildad. El orgullo no permite que tú reconozcas tu condición. El orgullo incluso muchas veces hace que la persona ponga sus argumentos, coloque sus argumentos incluso por encima de las sagradas escrituras. Eso es muy grave. Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XVIII, con respecto al orgullo, dijo lo siguiente: odia el orgullo, huye de él, no dejes que anide en ti. No podemos dejar que el orgullo anide en nuestro corazón, porque vamos a terminar mal, hermano. Pero
En esta hora me asalta una pregunta y es, ¿qué significa ser humilde? Según la Real Academia de la Lengua Española, esta lo define como sumisión u obediencia. Así que el que es humilde se somete y obedece la palabra del Señor. Estoy hablando de un creyente, de un cristiano, obviamente. Así que ser humilde es reconocer, hermanos, que sin Cristo usted y yo no somos absolutamente nada. Que sin Cristo a usted y a mí nos falta todo. Que sin Jesucristo usted y yo no podemos continuar andando en nuestra vida cristiana. La humildad es aquella que teme y tiembla ante la palabra del Señor. Jesús fue manso y humilde de corazón, y Él es el mejor ejemplo para nosotros seguir. Jesús nos enseñó con su ejemplo la humildad. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Al versículo 29. Y mire lo que dice la Escritura. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es decir, hermano, Cristo fue una persona dócil, fue una persona pasible, manso, y fue una persona humilde. En Cristo había total ausencia de orgullo. Y cuando nosotros somos mansos y humildes, hermano, hallamos descanso, hermano, nos recreamos, o se recrean nuestras almas. Cristo entonces nos promete hallar nuestro descanso en Él. Cuando usted y yo rendimos, hermanos amados en Jesucristo, a Él las circunstancias de nuestras vidas, Jesús toma nuestras cargas, hermano. Jesús toma el control de nuestras vidas. Muchas situaciones, tenemos que reconocerlo, son difíciles para nosotros, hermano. No podemos resolverlas, pero déjeme decirle que no son difíciles para el Señor. Y Él puede resolverlas todas, porque Él es todopoderoso. Nosotros, hermano, estamos limitados. Nosotros dependemos del Señor. Él lo puede hacer absolutamente todo por nosotros. Entonces el Señor promete refrescar tu alma y la mía, que está cansada, cuando clamamos a Él con humildad. Cuando clamamos a Él humildemente, hermano. Mis hermanos, Cristo mostró y enseñó humildad a sus discípulos y a usted y a mí al lavar precisamente los pies de sus discípulos en el último día o en el día de la Santa Cena. Si usted va conmigo al Evangelio según San Juan, al capítulo 13, y a los versículos 4 y 5, Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, el texto sagrado nos dice: se levantó de la cena. Aquí está Jesús cenando en el aposento con sus discípulos. Esta es la última cena del Señor. Dice:
versículos 4 y 5. Juan capítulo 13. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos amados en Jesucristo, no solo Cristo mostró y enseñó la humildad, sino que Jesucristo aprovechó cada oportunidad para enseñarle a los discípulos y a nosotros también acerca de la humildad y de cómo debíamos nosotros proceder. Esta es una de las demostraciones de humildad y servicio más grandes que Cristo ha dejado plasmada en las Escrituras. ¿Estamos usted y yo dispuestos a servir a nuestros hermanos? ¿Estamos usted y yo dispuestos a servir, hermano, a los demás? A mí este texto me muestra cómo Cristo se arrodilló y, hermano, no solo se arrodilló, sino que limpió los pies de los discípulos. Y esta era una tarea reservada, escúcheme bien, para el sirviente de más bajo rango, es decir, esta era una costumbre judía. Usted entraba a la casa de un judío y aparte de que le daba beso, él cogía agua y le lavaba los pies en señal de servicio, ¿cierto? Y esto, hermano, lo hacía el sirviente. Pero aquí Cristo lo está haciendo, mostrando que es una persona humilde, mostrándonos que debemos de servir a los demás, mostrándonos que debemos de ser humildes, no orgullosos, no prepotentes, porque como les decía anteriormente, el orgullo es todo lo opuesto a la humildad. Usted y yo, como cristianos, debemos ser humildes, hermano, así como Cristo lo fue. Y un ejemplo de humildad, mis amados hermanos, es conducir en amor y en mansedumbre a otras personas hacia Cristo, conducir a otras personas hacia la cruz de Cristo, hermano, donde puede ser esta persona lavada y limpiada de todos sus pecados, como un día lo fuimos usted y yo. Entonces, Cristo nos mostró y nos enseñó la humildad, pero también nos da ejemplo, hermano, en el servicio a los demás, en servirle a las demás personas. Ahí mismo en el capítulo 13 y en los versículos 12 al 15, el texto sagrado nos dice de la siguiente manera: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sé, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos dio un ejemplo, hermano, de servicio y de humildad. El Señor, hermano, siendo maestro y Señor, o sea, siendo el dueño y el amo de nuestras vidas, siendo el dueño y el amo de los discípulos, se inclinó, les lavó los pies y se los secó con una toalla.
en un claro ejemplo de servicio y de humildad. Así que siendo el maestro y señor, sirvió y enseñó con su ejemplo a sus seguidores. Si usted va conmigo a Lucas, al capítulo 22, por un momento, y al versículo 27, el texto sagrado dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué ejemplo tan maravilloso, hermano, de humildad, de servicio. Qué ejemplo de entrega, hermano, por nosotros. Jesús fue humilde en su venida a la tierra. Escúcheme, usted y yo sabemos que Cristo es Rey en el cielo, antes de venir y después de que se fue, después de resucitado. Él sigue reinando en el cielo, hermano. Pero, a pesar de ser Rey en la tierra, de ser Rey en el cielo y también en la tierra, Él dejó su trono de gloria en el cielo y vino a la tierra y nació en un pesebre maloliente, porque en este pesebre solo habían animales, hermano, y los animales pues hacían allí en el pesebre sus necesidades. Jesús no nació en el palacio de un rey. Jesús nació en un pesebre maloliente, a pesar de que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, pero no nació en un palacio de un rey, hermano, nació en un pesebre humilde. Como le digo, con olor a estiércol de animal. Mas, sin embargo, Jesús nació, creció, nos sirvió y se fue, hermano, y murió en la cruz, resucitó y está en el cielo y hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Juan capítulo 6, en el versículo 38, dice la palabra del Señor: porque he descendido del cielo, oiga bien, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que Cristo vino a hacer, lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Jesús nunca hizo su voluntad en la tierra. Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y yo le pregunto en esta hora, ¿estamos usted y yo haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos usted y yo sometidos al señorío de las Sagradas Escrituras? ¿Estamos usted y yo sometidos al señorío de Cristo? ¿Estamos haciendo lo que Jesús nos ha mandado y nos ha delegado? Recuerde el tema, la humildad en el creyente y sus beneficios, porque ciertamente cuando somos humildes recibimos beneficios de parte de Dios. Lo invito en esta hora para que veamos los beneficios de la humildad o los beneficios de ser una persona humilde. Vaya conmigo al libro del apóstol Santiago, la carta del apóstol Santiago, al capítulo 4. Y al versículo 6. Santiago 4:6, dice el texto sagrado: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
hermano, el problema del soberbio, del altivo de corazón y del orgulloso es que cree que sabe más que Dios. Y antepone sus pensamientos y sus razonamientos humanos a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Ahí hay un grave error, hermano. Quiere hacer prevalecer su concepto, quiere hacer prevalecer su razonamiento, su ideología por encima de lo que Dios ha dicho en su eterna palabra. Cree que sabe más que Dios. Error garrafal, hermanos. Dios da gracia al humilde, hermano. La humildad nunca ha sido popular a los ojos del mundo, hermano. Cuando uno es humilde ante los ojos del mundo, uno es un tonto para ellos. Pero déjeme decirle que la autoconfianza y la autopromoción son sin lugar a dudas los consejos que usted puede recibir para triunfar. La autoconfianza en usted mismo. Hágale, usted es capaz. Hágale, usted va a triunfar. Sin Cristo, muy difícil. Hermanos, sin embargo, en el reino de Dios y especialmente en tu vida y en la mía, la humildad es esencial, hermanos, es primordial. La humildad debe ser una prioridad de nosotros los hijos de Dios, hermano. Al humilde Dios lo usa, al humilde Dios lo utiliza, llevando a cabo sus propósitos para con él en el mundo, hermano. Así que ser humilde, creo yo, hoy en pleno siglo XXI, sigue siendo una necesidad de nosotros los cristianos, hermanos. Porque es que sabe que, lamentablemente, el soberbio, el orgulloso, el altivo de corazón, no reconoce sus errores o sus equivocaciones, hermano. En cambio, el humilde reconoce su error. Y no solo reconoce su error, sino que lo acepta. Y no solo reconoce su error y lo acepta, sino que lo enfrenta. Y no solo reconoce su error, lo acepta y lo enfrenta, sino que aprende de su error, amados hermanos. Esto nunca lo hará el orgulloso, el altivo, el soberbio. No. No permite que se le corrija. No permite el orgulloso que se le llame la atención. No se deja corregir. Ahí está lo grave. Hay un marcado contraste en las Escrituras que quiero que veamos en este momento. Entre dos reyes, dos hombres, hermano. Eran reyes, uno en Israel, otro en Babilonia. Ya sabe a quién me refiero. Que nos dan un ejemplo, hermano, pero este contraste es muy marcado en las Escrituras. Por ejemplo, Salomón, rey de Israel, vestía esplendorosamente, tenía todas las riquezas que usted quisiera y la fama que usted quisiera, pero el corazón de Salomón era humilde y no estaba puesto en las riquezas que tenía, en la fama que tenía. No. El corazón de Salomón estaba puesto en el Señor, en el Dios de Israel. Por eso Dios le dio sabiduría como no la ha tenido nadie en esta tierra, aparte de Jesús. Entonces era rey, rico, toda la plata que usted quisiera, ¿sí? Un hombre, hermano, humilde,
Sencillo. No obstante, el rey Nabucodonosor, rey de los babilonios, se enalteció su corazón y Dios lo humilló. Y así como Nabucodonosor, hay muchos creyentes o cristianos hoy en día en la iglesia. Creen que están solos. Miran a su hermano por encima del hombro. A otros ni los saludan. Y si a algún hermanito le cae mal, se corre de esa silla para otra silla. Porque dice que no lo puede ver ni en la sopa. Yo he oído esas cosas dentro de la iglesia, hermano. Eso es triste y lamentable. ¿Cómo es posible, si a ese hermanito Cristo lo lavó con su sangre? ¿Cómo es posible que usted o yo vayamos a desechar al hermanito? Ni lo saludemos. Le volteemos la cara, hermano, cuando nos va a saludar. Hermano, ¿qué es eso? Eso es humildad. Altivez, orgullo, ¿para qué eso? ¿Para qué? Eso no te beneficia de ninguna manera. Hay muchos como el rey Nabucodonosor. Y están en la iglesia, hermano. Mire, vaya conmigo a Daniel. Veamos a este hombre. Daniel capítulo 4. Vamos a leer los versículos 30 al 37. Dice el texto sagrado de la siguiente manera. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Tremendo, hermano. Que él edificó. Cuando el que da el poder para edificar y para hacer riquezas y para que tenga lo que usted tenga es Dios, hermano. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves, y sus uñas como las de las aves, sí. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno o eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ojo, si quizás usted es una persona soberbia y orgullosa, ojo con eso, que Dios lo puede humillar, hermano. Él hace, hermano, como quiere en el cielo y en la tierra. Él es soberano. Y no hay quien le reclame absolutamente nada, porque Él es Dios. No sea que le pase a usted como le pasó a Nabucodonosor. Entonces, uno de los beneficios, hermanos, es que al humilde Dios le da gracia. Estamos hablando de los beneficios de la humildad. Son 3.
El segundo beneficio de la humildad es que Dios levanta al humilde como el resultado de la humildad de esa persona. Dios levanta como resultado de la humildad. Mateo capítulo 23. Y en el versículo 12, la escritura nos dice de la siguiente manera: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí tiene, hermano. Porque Dios usa mucha gente y lo respalda muchas veces, y a otros no. Hay que examinar el corazón, hermano. ¿Acaso será que estamos siendo orgullosos? Hay personas que quieren que Dios los use en milagros, en prodigios, predicando, enseñando, evangelizando. Pero te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Eres una persona humilde o eres una persona orgullosa y soberbia? Número 1, Dios da gracia al humilde. Número 2, Dios levanta al humilde. Número 3, Dios recompensa al humilde. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 22. El versículo 4 dice el texto sagrado: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Tremendo versículo, hermano. Cuando una persona es humilde, el pago por la humildad y por el temor que tiene hacia Dios, por el respeto que tiene hacia Dios, es la bendición, hermano, en todas las áreas de la vida. Bendición material, bendición espiritual, vida larga, hermano, vive muchos años. Quien teme a Dios y es humilde. Así que los que de verdad son humildes deben reconocer dos cosas. Número 1, que ellos no son dioses, porque muchos creen que son lo último en Guaracha. Muchos creen que son dioses. Y número 2, que Dios debe ser respetado y honrado, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es nuestro Salvador. Él tiene que ser respetado, hermano, por eso. Así que cuando nosotros servimos a Cristo con humildad y con gratitud, el Señor nos bendice de maneras y de formas que ni siquiera usted y yo podemos imaginarnos, hermano. ¿Quiere que Dios lo levante? Sea humilde. ¿Quiere que Dios le dé gracia? Sea humilde. ¿Quiere que Dios le dé una recompensa? Sea una persona humilde, hermano. ¿Quiere bendición de Dios? Sea humilde, hermano. Haga a un lado la soberbia, el orgullo, porque el orgullo vuelve a la persona obstinada. El orgullo vuelve a la persona testaruda y pone su razonamiento por encima de cualquier cosa, hermano. Pero tiene que prevalecer lo que él está diciendo que es. Tremendo error. Quiero terminar, hermanos, en esta hora diciéndole lo siguiente. Iglesia de Jesucristo, hemos visto hoy, Dios nos ha hablado por su palabra acerca de la humildad. Y quiero plantearte, o quiero que te plantees algunas preguntas. Tú mismo te respondes allá en tu corazón. Pero quiero plantearte algunas preguntas. Son las siguientes. Son para usted y son para mí, obviamente. ¿Es usted humilde o soberbio? Usted se responde, hermano. ¿Acepta y reconoce usted su error cuando se equivoca? Si usted es criticado o criticada, ¿recibe la crítica con espíritu humilde y manso? ¿O se ensoberbece o se enoja
Porque muchos, cuando uno los va a corregir, en vez de reconocer el error con humildad, con mansedumbre, no se dejan corregir, se enojan y hasta le dejan de hablar a uno. Se lo digo por experiencia propia, hermano. Pero nosotros no debemos de ser así. Y dicen como cristianos, pero nosotros no debemos de ser así, hermano. No. ¿Perdona usted cuando lo ofenden o carga con la ofensa todo el tiempo? Hay personas, hermano, dentro de las iglesias que a estas alturas de la vida todavía, hermano, no han perdonado a las personas que les han hecho alguna ofensa. Permita que Dios trate esa parte de su corazón, permita que Dios trate esa parte de su vida. Y usted verá la bendición, hermano, que usted recibe cuando perdona a la persona que lo ha ofendido. Quizá usted que me está escuchando, hermano, sea una persona altiva, o soberbia, o prepotente, o autosuficiente. Y déjeme decirle que eso le puede alejar a usted de Dios. Mi consejo es: humíllese hoy delante del Señor. Si usted es altivo, si usted es soberbio. El humilde no teme oír la verdad. El humilde no teme ser corregido, hermano. El humilde no teme enfrentar el error y es sincero, porque siempre dice la verdad, hermano. No obstante, no a sí mismo, el orgulloso. El orgulloso, hermano, no le gusta oír la verdad. El orgulloso no le gusta ser corregido. El orgulloso nunca enfrenta el error, aunque se haya dado cuenta que cometió el error. Y el orgullo no lo deja reconocer el error que cometió. Tampoco es sincero, hermano. Nunca dice la verdad. Lamentablemente, hoy dentro de la iglesia de Cristo hay cristianos y aún ministros y predicadores orgullosos y altivos que solo les gusta que les sirvan, solo les gusta que les hagan la venia, hermano. Los conozco personalmente. Y cuando el verdadero hombre de Dios, hermano, cuando el verdadero hombre de Dios debe de ser un servidor, debe ser una persona humilde, hermano. Una persona sencilla, hermano. Un pastor debe de oler a oveja. Un cristiano, hermano, debe oler a oveja, porque anda con los demás cristianos. Hoy muchos, lamentablemente, alardean de tener trajes de $500 y corbatas de $200, hermano. Y hasta jet propio tienen por ahí. Qué triste, hermano. Quiere ser un hombre de éxito, quiere ser como yo. Siempre, pacte, etcétera. Muchos hoy venden sus principios y negocian con el evangelio. Qué tristeza, hermano. Hoy hay una cantidad de mercaderes del evangelio, hermano, increíble. Todo lo venden, hermano. Pacte por su salud, pacte por su enfermedad, pacte por la salvación, pacte y pacte. Negociantes del evangelio, hermano. Ese no es el verdadero evangelio. Ese no es el evangelio puro. Muchos predicadores de la teología diabólica, de la falsa prosperidad, le dicen al pueblo de Dios que deben de ser ricos y exitosos.
como ellos. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermano? Y el que no está como ellos, rico y exitoso, entre comillas, y es pobre, está en pecado. Tremendo, hermano. Ah, Cristo murió para que tú fueras rico. ¿Dónde dice eso la Escritura? La riqueza de la que la Escritura habla es espiritual, hermano. Cristo no vino a enriquecer absolutamente a nadie. Cristo, hermano, no tenía, dice la Escritura, dónde recostar su cabeza. Entonces, el Evangelio no es para los pobres, pues. Entonces, los pobres de una vez están condenados, porque no son ricos y exitosos. Ah, porque si usted no es rico y exitoso, usted está en pecado, usted no tiene fe, hermano. Eso es lo que ellos dicen. Ese no es, amados hermanos en Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios. Ese no es el verdadero Evangelio. Cristo vino a traer la salvación, a traer la restauración, a traer la vida eterna al que se arrepiente humildemente y reconoce su condición y su pecado delante del Señor y tiembla a su palabra, hermano. A eso vino Cristo. No vino a hacer rico a nadie. Ahora, si te quiere enriquecer, si te quiere dar riquezas, pero busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor añade. Hoy le enseñan a los cristianos a buscar la añadidura, hermano. No el reino de Dios. Eso es altivez de corazón, eso es orgullo, hermano. Eso es prepotencia. Yo le hago una pregunta. ¿Quiere usted ser corregido y enseñado por Dios? Queremos ser corregidos y enseñados por Dios. Hermano, humillémonos ante el Señor. Él es nuestro Dios. Nosotros somos ovejas de su prado, hermano. Nosotros no somos dioses. Acerquémonos al Señor con un corazón sincero, para que Él se pueda acercar a nosotros. Si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros, hermano. Mi deseo en esta hora es que después de escuchar este mensaje, usted salga renovado, perdonado y restaurado. Y para esto, uno requiere tener humildad. Un soberbio, un altivo, un prepotente, un autosuficiente, jamás será perdonado, restaurado, salvado y renovado. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Ciertamente me has dado el privilegio de predicar tu palabra en esta hora. Yo te ruego, Padre celestial y eterno, que tomes esta palabra y trabajes en el corazón de los oyentes, en el corazón de nuestros hermanos, en el corazón de cada persona que escucha este mensaje. Gracias por enseñarnos a que como creyentes debemos de ser humildes. Y gracias por enseñarnos esos beneficios que nos trae la humildad. Tú das gracia al humilde, Señor. Tú, Señor amado, levantas al humilde y también lo recompensas. Gracias por esta palabra, Señor. Implántala en el corazón y ayúdanos a practicarla, a vivirla, a ponerla por obra para alabanza y gloria de tu santo nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo